¿qué iban a decir respecto a cómo podemos explicar de una manera un poco más científica las apariciones sobrenaturales, paranormales, espantos, fantasmas, gritos, lo primero, cosas que se mueven? Mira, por ejemplo, desde la perspectiva mía, en cuanto a la ciencia, es que, de hecho, la mayoría de mis colegas es que no se creen ese tipo de cosas, valga. Ellos dirían, a ver, déjame ver realmente si es eso, voy a ver si no hay algún fenómeno físico que hay alrededor que me lo pueda explicar. Vale, por eso ya ves que yo te había preguntado en cuanto a tu amigo que te fijaras que si no era un video editado. Sí, porque en realidad es que la mayoría de estas cosas son mucho fraude. Es como que, mira, yo vi tal ovni, ¿no? Y este ovni se movía de tal forma y wow, ¿no? O sea, mi experiencia ovni, ¿no? Pero lo cierto es que en muchas ocasiones este tipo de fenómenos son explicables con simple física. Algunos dirían que con simple física, mecánica clásica, termodinámica. De lo paranormal, que tus colegas no lo aceptan. Sí, no se acepta. Por ejemplo, pensando en que ves como que algo raro en el cielo, en ocasiones uno podría decir, pues mira, puede ser un satélite, porque a veces hasta el gobierno te oculta cosas, puede ser un satélite, puede ser, o sea, fenómenos raros, pero finalmente explicables por medio de la naturaleza, o bien, incluso en este sentido, pues, que tú te hayas alucinado y te diste cuenta, y conforme a esto, por ejemplo, cuando en ocasiones la vez que a veces uno está como queriendo dormir y escucha como que ruidos en la noche, no es otra cosa más que simple dilatación térmica. Sí. Incluso yo tengo la teoría de que los ovnis, o sea, de que los drones son más viejos de los que nosotros pensamos, pero que la tecnología exclusivamente de los militares. Sí, en ese sentido, pues realmente, conforme a ello, obviamente hablé del fenómeno ovni, pero no solamente es fenómeno ovni, sino que muchas cosas que vemos en la naturaleza que pensamos que son inexplicables, al final en realidad son propias de la naturaleza. Esto no significa, por lo menos para mí, en mi actitud personal, subjetiva, que no puedas negar que ocurren cosas sobrenaturales, paranormales, o bien incluso que hay extraterrestres que nos estén visitando, pero para poder demostrar eso, Sagan, él sí creía finalmente que había vida fuera del planeta Tierra, pero él mismo hizo ecuaciones que él desarrolló en que dijo, la mínima es que un planeta por galaxia tiene vida en la Tierra, la máxima son 100,000. Y las estrellas, pues Nacho, tú te vas a recordar cuántas estrellas tiene una galaxia. Sí, o sea, es muy difícil poder encontrar realmente vida. No, y aparte los tamaños de las estrellas. Sí. Porque tenemos las hipergigantes rojas y las enanas blancas. Y la distancia que debe estar un planeta con respecto a cada estrella que estamos nosotros en este momento hablando. Y las condiciones térmicas que han de proporcionar las condiciones biológicas para que podamos hablar de vida en otros planetas. Ahora bien, esto es hablando de fenómeno ovni, ¿no? Perdón que me vaya por allá, pero ahora sí como que está bien porque lo abordas, eso es parte del tema. Sí. Y ahora sí que hablando de lo paranormal, de lo sobrenatural, esto en realidad vendría como que más físico-matemático. Pensar en que nuestra galaxia, nuestro espacio-tiempo, nuestro universo, ahora sí que aunque parezca un poco einsteiniano decir esto y semi, porque hasta Einstein diría, oye, no está por ahí, pero por tratar de abordarlo, somos como un plano. Eso creo que es más hasta de la teoría de cuerdas. Somos como un plano dentro de un bulbo, que es como una... Ahí no tengo aquí un pan de caja, pero digamos como una rebanada de un pan de caja. Eso vendría a ser nuestro universo. Luego tendríamos varios universos paralelos, pero para el caso de los universos propiamente del fenómeno que Nacho nos estaba comentando, sería más como universos místicos, que sería otro tipo de universo que la física en realidad no lo, diría, pues a mí no tengo ni la herramienta para poderlo estudiar. Aquí serían los teólogos, los chamanes y algunos matemáticos, pero ellos desde un abordamiento un poquito más como que, a ver, déjame te hago la teoría con un churro de mota, con un filósofo alrededor, para poder abordar una teoría matemática, para poder abordar este tipo de fenómenos metafísicos o bien místicos.
le quiero llamar místico, ¿no? Para decir algo no necesariamente metafísico, porque a veces incluso decir metafísico, hasta los filósofos se podrían enojar, ¿no? Pero sí, en un sentido de una, tal vez hasta física diferente, una física desconocida para nosotros los actuales físicos. ¿Se podría explicar con lo de Flatland, de Carl Sagan? Sí, es que eso sería de hecho una embarrada de explicación. Sí, Vargas, de hecho. Por ahí va la idea. Sí, por ahí va la idea. De hecho, sí te acuerdas que lo habíamos platicado. Sí, con eso lo puedes abordar. De hecho, Flatland se origina para hablar del fenómeno religioso exprimiendo al pueblo. ¿Quién es Sphere 3? El clero. Y Sphere 2 es un hijo de vecina cualquiera, un hijo de barrio, un hijo de la prole, que viene a alguien con su experiencia mística a decir, mira, yo te aporto la experiencia mística para poderte, así como que para poderte acercar a Dios. La crítica que tiene Flatland es de que en realidad es necesario Sphere 3, ¿qué tal si hay un Sphere 4? O sea, como que te hace preguntar, a ver, ¿cómo está tu concepto de Dios? Tu concepto de Dios no está demasiado errado y demasiado achicado a lo que en realidad es Dios. De ahí que Sphere 2 se pone a decir, Sphere 4, aparécete, yo quiero que te aparezcas, ¿no? O sea, como que razona este Sphere 2 en que si hay un Sphere 3, debería de haber otra dimensión además de esta. Y luego yo quiero contactar con Sphere 4. Obviamente Sphere 3 se enoja, se molesta y dice, ¿cómo te atreves? Pero es una reproducción de la sociedad medieval, ya no es medieval, de la sociedad, déjame ver, porque la novela creo que tiene por el siglo XVIII, victoriana me parece. La época victoriana. Ajá, de la época victoriana. Es una novela victoriana que está reproduciendo la sociedad victoriana de su época, donde la gente está enojada en cierta manera, bueno, está expresando este autor el enojo que tiene con el clero. Hegel, en Fenomenología del Espíritu, también lo expresa. Él dice, no, es que la gente actualmente se conforma por tener experiencia con Dios como una gota de lluvia. Y dice, pero esto no es el agua. Bueno, en pocas palabras, esto no es la lluvia, esto en realidad no es lo que va a poderte dar, ¿cómo lo puedo expresar? Te va a poder quitar la sed. El agua de lluvia no te va a quitar la sed. La gota que te cayó de la lluvia no es lo que tú necesitas. Pero la religión del tiempo de Hegel, y también obviamente de los tiempos victorianos, como que la queja es, ok, tenemos ciertas experiencias religiosas, pero estas experiencias religiosas no nos sirven. En pocas palabras es, y realmente nos estamos encontrando con Dios. A partir de ahí, vale la pena resaltar al movimiento pentecostal, que se le ha criticado de existencialista y todo lo que tú quieras, pero es que finalmente el movimiento pentecostal sí te permite tener un acercamiento todavía más profundo con Dios de lo que te aportaba la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes de su época. Aquí estoy exceptuando a las iglesias cuáqueras, porque ellos habían entrado un poco antes en esto, pero los cuáqueros, junto con algunos menonitas, que de hecho los menonitas casi no entran en lo místico, pero a veces sí, como que ellos son la excepción a la regla. Pero la mayoría de la sociedad occidental tenía una experiencia con Dios demasiado pobre. De allí la crítica que tiene Flatland y otros escritores en su sociedad victoriana a la religión de su época, al cristianismo de su época. Nacho, ahora sí, ¿nos puedes hablar del fantasma? Más que fantasma, mi punto de referencia es más bien que lo único que hizo el chamuco bajo un aspecto libre es querer dar lata. Para los que no saben, pues los espantó. Pero para los que sabemos, pues ya sabemos que nada más está jugando. O sea, está dando lata, pues. De manera materializada, por decirlo así. O sea, de una dimensión saltó a otra, hizo ahí una aparición, unos gritillos y se volvió a desaparecer. Y es como estar jugando, es un juego de niños. Serían como dimensiones metafísicas, ¿no? En este sentido dicho. Bueno, pero científico. O sea, no, pero recuerda que la ciencia en este sentido, me tienes que dar algo para que yo pueda trabajarlo. Aquí tú estás diciendo hay un fenómeno tal, pero
lo estás interpretando y le quieres dar le quieres dar una profundidad científica. Entiendo eso, ¿no? Esto que te está diciendo. Tal vez sí, pero aquí estarías hasta manejando otra física diferente. Por eso decir que es otra dimensión, yo por eso siempre como que quiero realmente ajustarlo. Es decir, hay una física y hay una mística. Y en este sentido le prefiero llamar dimensión mística. Es como hablar de los sefirots, del árbol de la vida. Oye, un físico no te va a hablar más que del Malkut. Y aquí esto ya no es Malkut. Perdón por hablar de la Kabbalah, ¿no? Pero esto ya no es Malkut, Nacho. Será matemática, pero no Malkut. Es que necesita un fenómeno físico para poder entender. Pero sigue siendo Malkut. Bueno, perdón. Necesita... Viene de un sefirot. Eso. Pero requiere de un Malkut para que ese sefirot se haga material. Es como cuando Dios vino, lo que explica Juan. Aquí sería bueno para aquellos que nos estén viendo explicar un poquito de qué es Malkut, qué es sefirot, qué es esto. Jesús, que tú eres aquí especialista en el tema. Pues en realidad es una concepción judía de la Edad Media. Tratan de explicar cuáles son las fuentes de emanación del poder de Dios, ¿no? Okay. Los judíos creen que Dios tiene 10 emanaciones de energía de su poder que tienen como fin último lo que ahorita decimos como Malkut, que en realidad es el reino, ¿no? Malkut en hebreo es reino. Reino, ok. Y el reino traducido en lo que llamarías tu cosmos. Se me haría como... Le llamaría materia. De hecho, he escuchado algunas otras formas que llaman materia. Pero pues en sí en todo el cosmos, ¿no? Porque sí, la materia es en todo el cosmos, ¿no? Sí, pues es lo que creemos que estamos hechos, ¿no? Finalmente. Entonces comienza con Keter. Y Keter significa corona. Pero el Keter es la supraconciencia. Es que ellos dicen que dentro de la Sefirot hay 3 conciencias. Las 3, la primera es Keter, la segunda es Binah y la tercera es híjole, se me fue la otra. Son sabiduría y conocimiento, en español Da'at. Entonces Da'at y la otra que me dijo ahorita, Binah, tienen conciencia, como una conciencia, pero están supeditadas a la conciencia o a la supraconciencia de Keter. ¿Qué es Keter? O sea, Keter está por encima de todo. Pero Binah y Da'at funcionan como herramientas, ¿no? del Keter para las demás Sefirot, que son justicia, es bondad, es belleza, no recuerdo cuáles me están faltando. En total son 10. Y lo relacionan mucho con el cuerpo humano, ¿no? Que el Keter es la cabeza, Binah y Da'at pues en los brazos, el tronco, luego las piernas y Malkut hacia los pies, ¿no? Etcétera. Y de hecho ellos hablan que, por ejemplo, la columna derecha, si no mal recuerdo, representa la parte masculina de Dios. Y la parte izquierda representa la parte femenina. Lo que hoy en día, por ejemplo, algunos cabalistas mesiánicos dicen es que la columna central representa al Mesías, que es como el equilibrio entre ambos, ¿no? Porque por un lado está la justicia, pero por otro lado está el amor. Entonces Dios con su mano derecha juzga y con su mano izquierda ama, ¿no? Pero en el centro la belleza, no en el sentido de belleza como lo pensamos de qué bonita, ¿no? Parte griega, ¿no? Sí, ¿no? O sino belleza en el sentido del equilibrio justo entre la justicia y el amor, entre el conocimiento y la sabiduría, entre todo lo que es las emanaciones de Dios. Y Dios, a través de todas estas cualidades o estas emanaciones que tiene, envía todo su poder, toda su energía hacia Malkut. No nos da una embarrada. Sí, entonces más bien sería como un viaje de su dimensión a nuestra dimensión a través de esta emanación. De ahí es como podemos interpretar incluso este tipo de viajes de los ángeles, desde donde están hasta donde están, hasta aquí, ¿no? Génesis, me parece que es Génesis 22, cuando se tiene que detener a Abraham, porque ya estaba sacrificando a su hijo.
Ajá, sí, un ángel es el que lo detiene. Ujú. Aquí podría ser realmente un viaje transdimensional para poder hacer esto, ¿no? En una emanación, pues. Lo interesante es cómo pueden hacer cosas en contra de las leyes de nuestra física estando en esta propia física. Eso es lo Eso es interesante. interesante. Sí, sí, sí. Interesante. Aquí es donde yo creo que, bueno, por ejemplo, cuando estuvimos cuando yo estuve ahí en la iglesia en la que estuvimos, Nacho, yo estuve yendo a un curso de, es que no quiero aquí sacar nombres, a un curso de guerra espiritual y liberación. Yo pues, Ok, sí, te vas a recordar que en el curso de guerra espiritual y liberación, para que ese tipo de cosas se den, necesitas puertas de entrada. Ujú. Ahí tal vez hubo una puerta de entrada, algo ocurrió para que se le haya hecho fácil este viaje a este espíritu. Pero no será fácil que ellos entren de cualquier forma. probablemente. ¿No será más bien que A las voluntad. puertas es que hagan más vulnerable una zona que otra? Eso sí, O sea, eso es a lo que quiero decir, a lo que quise decir. Sí, más bien, porque es que no les abras puertas, porque estás viendo al demonio de Tasmania. O sea, no, o sea, cosas reales. Espérate, es que el miedo sí resulta ser una puerta de Sí, entrada. pero el demonio de Tasmania es una caricatura. No, o sea, pero yo no me refiero a eso, Nacho. al punto al que voy es que hay de puertas a puertas. Ya. Por ejemplo, puertas a puertas no se malentiendan, porque, o sea, abre una puerta, no vas a entrar al baño. A lo que me refiero es, No la agarras. Oh, no. hay gente que realmente quiere hablar con ellos, o gente que cree hablar con sus parientes y no pueden hablar con ellos. Esto ya se había experimentado anteriormente en la historia del cristianismo. Esto ya se había abordado previamente, hace muchos años, en la historia de la iglesia, que Greg Boyd, en su libro de Satanás y el problema de la maldad, en el capítulo 1, Muy buen libro. sí, cita justamente a los primeros cristianos, en particular a un apologista griego. Ahora sí que ahora yo pongo este libro, porque de hecho este libro está trayendo de material que lo consulta de este libro, en inglés, porque Boyd es de Estados Unidos. Pero el paralelo del material que consulta Boyd está en español. Y aquí está hablando justamente de lo que es el paganismo que había en el tiempo de Atenágoras. Atenágoras es uno de los apologistas cristianos que habla justamente de este tipo de cuestiones, porque en el tiempo de Atenágoras ya comenzaba a haber un diálogo entre paganismo y cristianismo. Este diálogo no significa que sea un diálogo amistoso, sino que los cristianos y los paganos estaban interpretando a su mundo y a veces llegaban a ciertos puntos de convergencia y a puntos de divergencia. Los puntos de convergencia eran más que nada cuando tenían que llegar a la solución de los problemas del siglo II al siglo III, porque Roma estaba cayendo. O sea, si llega a César y todo el mundo dice, mira, sigamos al César, ¿no? Y sigamos al emperador de Roma. Pero el emperador primeramente no es un rey. Todo el mundo nos confundimos cuando leemos en las Sagradas Escrituras cuando dice la Biblia de que tenemos que obedecer al rey, que lo dice Pedro en una de sus escrituras. Y todo el mundo dice, es que Pedro se refiere al emperador de Roma. Jamás se refiere a eso. De hecho, es una observación muy acertada por parte de Jacques Ellul. No sé si ya lo hayas terminado de leer, Nacho, de Anarquía y Cristianismo. Bueno, cuando te toque leerlo, habrás de observar que Ellul habla justamente de esto que estoy hablando, que muchos de nosotros pensamos que Pedro está hablando de obedecer al emperador de Roma. No, él está hablando, al parecer de Ellul, y lo dice muy histórico, de un emperador, de un reino que estaba en pelea contra Roma, que estaba más al oriente, me parece, de lo que estaba Italia. Estaba hasta muy cercano déjenme recordar cómo se llama, muy cercano a Israel. De hecho, déjenme recordar este historiador, Mario Saban, habla de que había acuerdos entre este reino e Israel de hacerle la guerra a Roma para recuperar a la tierra prometida. Sin embargo, Roma también acuerda con los israelitas para retener la parte de Israel, del imperio, y después traicionarlos. Eso fue lo que ocurrió. Por eso
los judíos no regresaron sino hasta apenas principios del siglo, ¿no? Cuando cayó Alemania. Pero bueno, yo quería llegar a esto, ¿no? Ya me puse a hablar de historia y no a hablar de lo que te quería decir. Atenágoras dice esto en el capítulo 24, delegación en favor de los cristianos. ¿Qué necesidad hay entre vosotros que habéis escudriñado toda doctrina de recordar a los poetas o examinar también otras opiniones? Bastante con añadir una sola consideración. Aun cuando los poetas y filósofos no reconocieran Dios uno solo, vale, el monoteísmo, sino que unos pensaran que los dioses como de demones no es como ahorita lo interpretamos, demonios, en el sentido de espíritus del mal, pero sí como inteligencias. De hecho, sí. Esa es la palabra. Demonio. Esa es la palabra. Inteligencia, sí. En ese sentido, Atenágoras lo está hablando en su contexto y en su época como griego. Está hablando de las inteligencias. Otros como materia, como que habían sido hombres. Otros como materia, otros como que habían sido hombres. ¿Habría razón para perseguirnos a nosotros que distinguimos en nuestro razonamiento a Dios y la materia y las sustancias de una y otra? Aquí Atenágoras está justamente abordando lo que estamos platicando Nacho y yo contigo, Jesús. Está abordando de cómo interpretar este tipo de fenómenos sobrenaturales. Atenágoras está diciendo, bueno, está Dios y están los demonios. Los demonios, ¿no? Obviamente uno diría, están satanizando, no estamos diciendo eso. Vale, hasta los ángeles en este sentido terminan siendo demonios, pero hay de ángeles a ángeles. Los demonios, para nuestro contexto occidental, son ángeles caídos. Los demonios, del contexto griego, algunos son ángeles y otros ángeles caídos. Vale, para nosotros no todos los ángeles realmente son caídos al final. Lo que Nacho justamente se pasó a decirnos, que los demonios, no dijo que los demonios, perdón, que hay de puertas a puertas, o bien que realmente el universo, valga, es el lugar donde los demonios están operando, donde están todas estas inteligencias operando en todo el universo. Y en todo esto es de resaltar, Boyce lo hacen, ahorita no lo estoy viendo, pero está en la página 1375, que Satanás es el príncipe de la materia. ¿Qué labor tiene el diablo? ¿En qué no ha sido destituido conforme a la interpretación de Atenágoras de su cristianismo, que es el primer cristianismo que hubo, de parte más helénica, pero es la interpretación que le da? Y aquí de hecho Boyd dice, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras sí, es en nombrar a Satanás como el príncipe de la materia, porque Atenágoras está interpretando de manera clara a Jesús, que le llama el príncipe del cosmos. Para Atenágoras el cosmos es la materia. Es como lo que estábamos ahorita hablando, Nacho, que tú estabas diciendo que el Malkut es el cosmos o el reino y termina siendo la materia. Esto ya era un abordamiento propiamente de la Cábala judía. Bueno, antes de la Cábala judía, los cristianos que vienen de vertiente judía, divagando ya en diálogo con los griegos, hablan de que en realidad la materia, la naturaleza es materia. Vale, es algo que incluso lo podríamos ver por parte de Platón, porque Platón también lo tiene que abordar. De hecho, de aquí se monta Atenágoras. Atenágoras se está montando inicialmente de los platónicos, de una forma de neoplatonismo, que termina siendo acentuada al final en divorcio con los diálogos que por ejemplo tenemos aquí del siglo II y del siglo III, que finalmente Agustín es el que termina como que afirmando ese tipo de diálogo. Sin embargo, ese tipo de diálogo ya es un diálogo más romántico, más italiano, más divorciado de toda la historia, más divorciado de todo lo anterior, y tratando de decir, pues ahora yo voy a establecer mi diálogo con la filosofía. Obviamente Agustín fue un genio, pero fue un genio que no le importó qué opinaron otros cristianos antes de él. Bien, Nacho. Ahí hay cosas interesantes. Por ejemplo, creo que tiene que ver con lo que íbamos a hablar originalmente, pero Sí. aquí, por ejemplo, cuando
dicen, bueno, es que no sé si realmente estoy hablando con mi tía Tencha, realmente con la Ouija, puedo hablar con mi compadre el Trompas. O, ¿qué tal que un físico dice, ¿sabes qué? Es que sí, ahora por fin sí creo en la Ouija. Déjame preguntarle a Einstein por qué decía esto. Entonces, y bíblicamente hablando, es una parte que a lo mejor no analizan mucho o lo analizan mal. Pero ¿qué pasa con Saúl y la adivina de Endor? Por ejemplo, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo, he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió, o sea, es como, oye, pues estaba echándome un baño, ¿no? ¿Qué tranza? Estaba bien dormidito. No. Aquí me despierto. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él en sus siervos juntamente con la mujer. Y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Después de haber comido se levantaron y se fueron aquí. Aquí es, perdón que te haga una interrupción a la... Ya terminé. Ok, no, es que de hecho tal vez te ibas a seguir hablando. No, de esto, porque por ejemplo me recuerda no me acuerdo en qué libro de Macabeos, cuando era católico, pues obviamente, pues asiduamente tú lees la Biblia. No, pero
ahí en esa parte, canónicos. en esa parte me gustaría citar que Ajá. hay libros de la Biblia que no están en la Biblia, que deberían de estar en la Biblia. Sí, aquí estamos hablando como evangélicos, si quieres, Ajá. Y obviamente cuando tú te vuelves católico, evangélico, como que, pues siempre es ¿cómo decirlo? El argumento, ¿no? Esos libros no son inspirados por Dios, bla, 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 bla. Que a veces uno dice, ok, pero, en fin, esto da para otro video. Sí, claro. Ajá. Pero los católicos, no me acuerdo si es en primero o en segundo de Macabeos, hablan de que unos tienen una visión y que están viendo al profeta Jeremías orando en favor de los que van a pelear en contra del, no me acuerdo cómo se dice, si es Antíoco, en contra de Antíoco, a fin de que ellos tengan la victoria. Valga, como que uno podría decir, no manches, eso quiere decir que los judíos creen que realmente hay comunicación con el otro, con el más allá. La Biblia dice que está prohibido hacer eso, pero no dice que no se pueda. No se puede. Por eso está prohibido, porque Ajá. se puede, y Dios dice, mejor no se metan en asuntos que no les competen. Sí, porque no es de la jurisprudencia propia del pueblo de Israel hacer eso. Ajá. ¿Para qué consultaban a los muertos? ¿Para qué consultaban los paganos a los dioses? No es otra cosa más que para que intervengan en su vida y para que los dioses actúen en favor de ellos. Pero, ¿qué ocurre a partir vamos a interpretar de hecho claramente lo que es el Antiguo Testamento? ¿Qué ocurre a partir de que Dios se le aparece a Abraham? ¿Qué ocurre en Génesis 15? ¿Qué es lo que hace Dios con Abraham? Vamos a tener un pacto tú y yo. ¿Y para qué sirve ese pacto que Dios incita y casi parece monólogo? Porque realmente aquí en este pacto que es de Dios es como que Dios lo inicia. Unilateral. No, Unilateral, sí, unilateral, ¿no? Es como que Dios lo inicia y dice, si yo no lo cumplo, que a mí me pase lo que estos animales que Abraham partió. Uno diría, oye, ¿o qué? ¿Y Abraham qué es lo que tuvo que hacer? Pues nada más obedecerle a Dios que hiciera el pacto con él. ¿Y para qué es esta especie de pactos? ¿Para qué en la antigüedad, para qué en la antigüedad los seres humanos hacían pactos? Para tener acuerdos de beneficio. Por eso Dios en el Antiguo Testamento, ya con Moisés en el pacto mosaico, lo está prohibiendo, en el sentido de decir, ustedes no tienen acuerdo con ningún otro Dios más que no sea conmigo. Maga, sí están los demonios, sí existen todas esas cosas, pero aquí yo soy Dios y soy celoso. Por favor, no hagan acuerdo con ningún otro Dios más que no sea conmigo. Por eso Dios está restringiendo el tener comunicación con otros espíritus, porque eso también es como tener acuerdo con ellos. Sí. Y además de que son más inteligentes y pueden tener, o sea, ¿cómo realmente puedes saber si es tu tía Tencha o no? O si es tu papá o no. Pues muy difícil, ¿no? Porque ellos pueden imitarlo. Y pueden saber muchísimas cosas. Más cosas de ellos que nosotros mismos, ¿no? Entonces eso es lo complejo del asunto. Correcto. Porque hay quienes debaten, ¿no? Que en ese pasaje ahí está la interpretación de que en realidad era un espíritu engañoso el que venía en forma de Samuel. Pero hay la otra parte que dice que sí era realmente Samuel. ¿Cómo saber? ¿Cómo saberlo? ¿No? Bueno, yo observo que por lo menos los judíos en su tiempo, antes del Nuevo Testamento, ellos no se hacían bolas, o sea, sí lo interpretaban tal cual. Tal cual. De hecho, ¿no? Para el judío, Elías está vivo y lo están esperando antes del Mesías. Sí, se supone. ¿No? Y se pone una mesa una silla no recuerdo la fiesta, pero siempre en la mesa, por ejemplo, hasta en Shabbat también lo hacen, ¿no? Que ponen una silla especial para que se sienta el espíritu de Elías, ¿no? ¿No es en Sukkot? No recuerdo la fiesta. No es Rosh Hashanah, no, ¿verdad? La verdad, yo digo que es Sukkot. Ok, yo... Porque es cuando hacen su casa afuera. Sí, tienen así la silla de Elías esperando a que venga, ¿no? Porque está profetizado que va a venir antes del Mesías, pero ya se cumplió. Nosotros ya sabemos que fue Juan el Bautista. No era que literalmente Elías era que iba a venir, regresar. sino el espíritu, alguien que tenía un espíritu de Elías.
Y aún así hay cristianos que creen que Elías iba a regresar y que es uno de los 2 olivos que ven en Apocalipsis. Y que más que De espíritu los es... testigos. Yo digo que más que espíritu, porque aquí como que lo hicieron ya demasiado fantástico. Más que espíritu es una similitud al carácter de Elías. No, ¿Sí yo- me explicó? Exacto. O sea, no es Eso que es es el que espíritu. es el espíritu de Elías. No, no, a ver. Están confundiendo eso, Sí. porque no es espíritu de así un éter, no algo, no, el espíritu habla en el sentido de la personalidad de Elías. Exactamente, que Sí, tenga sí, una sí. personalidad similar a Elías. Exactamente. Sí. No que sea Elías, Elías, o literalmente. su espíritu se encarna en otro cuerpo, ¿no? Ajá, Pero es no, Elías. Sí, no. Perdón, no, sí, mejor habla tú, Nacho, yo no quiero, yo no quiero. Y día mismo se me va a Bueno, sí. Aquí el espíritu de Elías más bien es el Espíritu Santo. Ese es lo que entendemos, ¿no? O sea, ¿cuál es el espíritu que siempre venía sobre los profetas si no fuera el espíritu de Dios? Sí, y obviamente en ese sentido pues no hay ningún problema en decir que es el espíritu de Elías, el que vino sobre Juan el Bautista, el que también viene sobre Jesús y el que Pero- viene sobre nosotros los E cristianos. incluso aquí hay o sea, aquí en este capítulo que es Primera de Samuel 28, todo el 20, a partir del 3. Primera de Samuel 28, versículo 3, hasta el 25, que es donde termina el capítulo 28. Ujú. Ahí hace una interpretación incluso a futuro, La verdad. cosa que es compleja porque hasta para Dios mismo el futuro es parcialmente abierto. Por eso ahí creo que es donde radica también el engaño. Podría ser, Más bien es como, mira, tu ejército es más pequeño y no está tan preparado. Yo creo que lo van a derrotar. Es como la interpretación que hace de David cuando le pregunta a David a Dios, oye, ¿y si me quedo me van a matar? Y le dice, sí, te van a matar. ajá, Porque ya Dios estaba consciente de la situación de que lo querían matar. ajá. Entonces si se quedaba, pues era clarísimo que Lo lo iban a matar. No No, era y tanto aparte- que leyera el futuro, ¿no? No, y es que es algo obvio, ¿no? O sea, si Dios, como le dice Samuel, bueno, pues si ya lo sabes, que ya Dios se apartó de ti, pues es evidente que vas a perder. Pues sí. O sea, no tienes ni siquiera las herramientas para ganarle a un ejército como el de los filisteos. No, e incluso estando con el mismo Dios. Porque acuérdate, por ejemplo, de Josué. Sí, el asunto es de que también aquí hay una condición que está muy bien todo esto dicho, es una buena interpretación netamente humana, pero hay una condición que está de hecho resaltando Samuel, bueno, en ese relato, ¿no? Que fue Samuel o no, ok, estoy de acuerdo que puede ser debate, pero vamos a hacer como los judíos antiguos, digamos que sí, fue Samuel que le estuvo hablando a Saúl, y aquí está anotando él una propia condición, Dios no está contigo. Es la primera condición, es la condición de castigo por su pecado. Si tú estás bajo condición de pecado, ¿por qué estás peleando? Valga, como que, ¿por qué no te pones primeramente de acuerdo con Dios y abandonas tu pecado en lugar de seguir con tu pecado haciendo lo que tú sigues haciendo, tu necedad? Sí, es una necedad. Valga, es como que era evidente para cualquier espíritu, para Dios, para quien sea. Si Dios no está ahí, así tu ejército sea más grande, algo va a ocurrir y no vas a ganar. O sea, pero algo va a ocurrir así como sabiendo que algo va a ocurrir. Si es sobrenatural, Nacho, lo sobrenatural no entra, por lo menos en mi carácter como físico, no entra en mis terrenos. Y si es sobrenatural y Dios la tiene cargada contigo, como que uno dice, o sea, es como que aplicas el sentido común y dices, no, pues ya. Pues ya valió. Sí. Eso es lo que yo creo que pasó. Por ejemplo, el caso de Josué, ahorita lo pensé, pero algo sucedió, ¿no? Que se habían llevado, o sea, igual Dios dio un mandato y no lo cumplieron, o sea, hubo pecado ahí de por medio. Por eso es que Dios abandona la guerra y pierde. Ajá. Al principio, ¿no? En Jericó. Creo que sí. Es cuando Sí, cuelga después a de este que rey a sus hijos en las murallas. A ver, lo busco. Sí. O sea, cuando perdían guerra Ajá. era por pecado. Correcto. Dios los abandonaba. Sí. Se los dejaba ahí sí a la deriva, ¿no? Ajá. No mostraba un apoyo en lo sobrenatural. Y eso lo ves en los libros de jueces. En todo jueces es esto que estoy diciendo. Dios los... Ajá. Sí. Perdón. El caso de no, sí, te digo el caso de Sansón, por ejemplo. Ajá. El espíritu lo abandona Ajá. y pierde Su fuerza. No era precisamente el cabello, sino Ajá. más bien su santidad. Correcto. Sí. Sí. El cabello solo es símbolo de esa santidad. Exactamente.
Nacho, ¿tienes el pasaje? No, lo estoy tratando de encontrar. Incluso Boy lo cita. Sí, cita todas las. Sí. Puede hacer una cita muy extenuante. Hace muchas citas extenuantes en la Biblia. Hace mucha exegesis, de hecho, para esto. No es cualquier libro, por eso está tan grandote. Sí, la verdad es que está súper bien. El precepto es que el rey hizo un pacto con su dios de la ciudad. Ah, ok, sí. Entonces el dios de la ciudad le ordena matar a sus hijos. Sí, ya me acordé de un rey. Para degollar a los primogénitos. A sus primogénitos, sí. Ajá. Entonces lo hace para que el ejército de Josué no entre en la ciudad. Y de hecho la orden es no entres. Pero es la pelea, o sea, y creo que Dios no abandona al ejército ahí. Más bien. Entonces ahí le instruye que no va a pelear, ¿verdad? Es lo que yo recuerdo. No me Entonces acuerdo. de origen ni siquiera va con él. Sí. Y es que finalmente Dios sí está con el pueblo de Israel, pero por causa del pacto. Y aquí se llama es por causa del pacto que Dios tuvo con Abraham. Vale, es hasta una forma muy interesante de cómo es esto de los pactos que Dios tiene con los seres humanos. Aquí con Abraham es como el primero que realmente él tiene con los seres humanos, pero después de Abraham obviamente lo tiene con el pueblo de Israel y lo tiene con otros más, pero todos los pactos que Dios va teniendo son continuidad del primero y que al final se cumplen por medio de Jesús. Eso es lo que sí vale la pena resaltar para nosotros como cristianos, porque a veces los cristianos decimos: oye, es que yo no soy del pueblo de Dios, refiriéndonos a los judíos. Pero no nos damos cuenta en la interpretación de Romanos 11, aquí sí lo tengo, que eso es Nuevo Testamento, perdón que saque el griego, pero Romanos 11 sí nos dice que somos el, ¿cómo se llama? El injertado. Injertados en el olivo natural. El olivo natural. Que es Israel. Que es O sea, Israel. es que ahora es Israel, ¿no? O sea, en ese sentido, como un Israel espiritual, como se dice, no la nación de Israel o los judíos. Por eso Pablo aclara, ¿no? Ya no hay griego, ni esclavo, ni judío, Gálatas, sí, sino sí. que ahora todos conformamos un solo cuerpo, ¿no? Correcto. Que somos Israel. Correcto. Entonces aquí hay muchos errores que se atraviesan, porque muchos dicen: no, es que por ejemplo la prosperidad que tienen los judíos siempre lo han tenido, ¿no? Y en especial, por ejemplo, yo me acuerdo que tú me llegaste a comentar, Jesús, que, y de hecho mucho mundo también en mi carrera lo dicen, en que, oye, pues es que los judíos son aquí bien pesados intelectualmente, ¿no? Y sí, eso es cierto, pero a veces en ese sentido los cristianos como que nos menospreciamos y no nos damos cuenta que nosotros también somos del pueblo de Dios. Sí, tenemos acceso ya a esos privilegios. Correcto. Sí, y nos menospreciamos, tal vez porque decimos: pues que no somos... Es que soy adoptado, ¿no? Ajá. Decimos. Pero en realidad Dios no nos ve ni siquiera como adoptados, nos ve del pueblo, porque precisamente me gusta mucho una explicación de ahí que dice que al momento de injertar del olivo silvestre al olivo natural se alimenta de la savia, como dice Pablo, ¿no? Del olivo natural, convirtiendo esa rama en parte del olivo natural, y al alimentarla de la misma savia la hace el olivo natural. Es una renovación por completo de raíz, ¿no? Sí. Toda esencia de la naturaleza de la rama, por así decirlo, del olivo. Correcto. Entonces por eso es que somos nacidos de nuevo, porque nuestra condición ya no es la misma de antes, nuestra posición ahora es diferente, ¿no? Totalmente distinta, sí. Sí. En ese sentido también me hace recordar una lectura por parte de San Agustín en cuanto a los libros que él hace, los tratados de la gracia, o el tratado de la gracia, que está en editorial Bach, que es el libro 6. Bueno, el libro 6 de la serie de libros de San Agustín. Porque de hecho esos libros tienen otros libros, pero no, en fin, el hombre escribía mucho. Hasta parece que era más grande que de todos los libros del Antiguo Testamento, toda la Biblia. Uno dice: no manches, son más libros que la Biblia. Y San Agustín, él justamente hace un relato. De hecho, la mayoría de los libros de San Agustín son libros de mucha meditación bíblica. Él hace una interpretación propia de la Biblia acerca de esto de entrar a ser el pueblo de Dios. Pero yo, de lo que he observado, por lo menos hasta ahora,
es que él no cita justamente esto de lo que estamos hablando, que ya somos miembros del olivo natural. Nosotros en algún momento dado como que nos equivocamos, los cristianos, al comenzar la Segunda Guerra Mundial y todavía cuando Constantino llega al poder, en que de alguna forma, a pesar de que es cierto que los judíos al principio ellos nos persiguieron, y ni siquiera realmente todos los judíos, aquí es una observación muy buena que hace Mario Saban como historiador judío, que también nos aborda y nos estudia, en que él dice, bueno, es que no todos los judíos estamos peleados con ustedes, solamente una parte del judaísmo que era la que tenía el poder. El problema sí es lo que acontece después, porque los judíos se enojan con nosotros, porque durante un tiempo la parte judía cristiana quiere apoyar en la guerra, pero en la tercera guerra contra los romanos, porque son 3 guerras para que al final todo Israel deje de estar en la tierra prometida, y en esta tercera guerra Rabí Akiva termina levantando, ahorita no me acuerdo cómo se llama Era levanta un líder como el Mesías. En ese sentido, los judíos cristianos dicen, yo ya no participo, permiso, yo me largo, yo no apoyo a tu Mesías, y allá que les hagan lo que quieren. Era un Yahudá. Sí, Ben Yahudá. Ben Zakkai fue de los talmudistas. No, y creo que Ben Zakkai es el que se dedicó a hacer, ¿cómo se llama? El canon de Ham. Bueno, no es el que hizo el canon de Ham, porque hasta los judíos se enojan y dicen, no existe, pero... Ajá. Bueno, pero... Sí, no nos acordamos, un hijo de Dios, digo, no, bueno, un hijo de los hebreos, ¿no? Y con eso como que los judíos y los cristianos